En este mes de septiembre hay iglesias, y qué bueno que las hay, que están agarrando todos estos días del mes de septiembre, mes de la patria para México, de estar orando por el país de México, por todo lo que está viviendo, todo lo que está enfrentando. Y bueno, ya en el mes de julio estuvimos orando por este amado país, y el viernes tuvimos una velada de oración donde también estuvimos orando por ambos países, vecinos, hermanos, donde hay familiares de un lado y de otro. Este mes vamos a seguir enfatizando en cuanto a la oración, y algo interesante que quiero comentar y que pongo en la introducción es lo siguiente. El libro de los Salmos es el libro de oraciones y alabanzas del pueblo de Israel. A lo largo de los años, este libro, que son 150 capítulos, se convirtió en el himnario que guiaba a los adoradores en su relación con Dios. Yo comentaba, me parece que la semana pasada o hace 15 días, que Juan Calvino, allá en Génova, él le pidió a su iglesia que le pusieran música a cada uno de los 150 salmos, porque es una manera de orar efectivamente. ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo que los salmos expresan el carácter de Dios, pero también los salmos expresan la humanidad nuestra. Nuestra humanidad muchas veces está triste, y los salmos expresan tristeza muchas veces. Nuestra humanidad a veces está decepcionada, y los salmos manifiestan eso. Nuestra humanidad a veces está enojada, y los salmos también expresan salmistas que están enojados, pero que van a Dios y le expresan su enojo. Nuestra humanidad, por supuesto, expresa gozo, se llena de gozo, y a través de los salmos podemos expresar gozo. Así que los salmos es un libro perfecto para que nuestras oraciones sean guiadas por Dios de manera segura. Lo hemos también comentado en otras ocasiones. Si tú quieres orar de manera bíblica, ora los salmos. Oremos los salmos. Abramos un salmo y meditemos en el contenido del salmo y oremos de esa manera. ¿Y saben qué? No vamos a fallar. No vamos a fallar porque está en la palabra de Dios. Viene en la palabra de Dios, de tal manera que podamos decir: yo oro bíblicamente. Yo oro. Si te sientes muy enojado, busca un salmo de enojo y óralo. Y también te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de algo tremendo. Después de expresar tu enojo a Dios, hay una parte donde hay alabanza, donde hay reconocimiento y donde hay una dependencia a Dios. Pero si somos honestos y empezamos los salmos por el Salmo 1, curiosamente el Salmo 1 no es una oración. Si bien todos los 150 salmos, por así decirlo, o el resto de los 149 salmos, se pueden expresar a manera de oración, este salmo no. Este salmo es una guía para la meditación o para meditar en la palabra, de Dios. Y es una guía que nos puede ayudar a llevar una mejor vida de oración. Por eso yo a este mensaje le titulé Meditando la palabra para orar efectivamente. Meditando en la palabra para orar
efectivamente. Y quiero dejarles 4 pensamientos, a diferencia de otras veces que nada más les doy 3. Entonces esta vez les voy a dar 4. El primer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. La meditación, y quiero que lo pensemos y lo meditemos. La meditación ocurre antes de la oración. Antes de la oración. Yo no sé, y gracias a Dios por el Espíritu Santo que guió a las iglesias a tener mínimo 2 reuniones en la semana. Yo no sé si las primeras iglesias dijeron, ¿saben qué? Con el domingo no basta. Necesitamos otra reunión. ¿Y qué les parece una reunión de oración? Entonces, la mayor parte de las iglesias cristianas en todo el mundo tienen reunión de oración los miércoles, que es la mitad de la semana. No sé si para agarrar energía, que ya el domingo llegamos el lunes bien, el martes nos empezamos a sentir frágiles, el miércoles se nos acaban los recursos y por eso nos reunimos a orar para aguantar al fin de semana y volvernos a encontrar con el Señor después de muchas actividades de trabajo, de desgaste, de luchas, de choques, de tentaciones. Y gracias a Dios por las iglesias que acordaron tener miércoles y domingo. Pero hay otras iglesias que tienen, en lugar de miércoles, tienen el martes. Martes de oración. No importa en un momento dado qué día, pero que tengamos un tiempo para orar, un tiempo para meditar en la palabra, un tiempo para buscar a Dios. Alguien dijo por allí que Dios nos habla a través del estudio y de la predicación de su palabra, y nosotros hablamos o le respondemos a través de la oración, cuando nos reunimos para orar. Así que piensa bien en este primer pensamiento. La meditación, el que tú medites en quién es Dios, en qué es mi vida, ocurre o debe de ocurrir antes de orar. Yo debo de meditar y debo de tener una visión más o menos clara de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando, para ir a Dios en oración. Y este salmo, en los versículos 1 y 2, dice lo siguiente: ¡qué alegría! La Reina Valera 60 dice bienaventurado el varón. La Biblia en inglés dice bendito. Usa la palabra blessed. Bendito el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni anda con pecadores. Otra versión dice, qué felices son los que no andan en consejos de malos. Así que la palabra bendito, la palabra bienaventurado, la palabra feliz, la palabra qué alegría, está hablando de un estado de bendición, de una esfera, de un ambiente de bendición. Y luego dice que ni anduvo con pecadores, ni se junta con burlones. Pero el pensamiento que les quiero llamar su atención se encuentra en el versículo 2, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Ahora, quiero explicar bien lo que está tratando de decir el salmista. Medita en su palabra de día y noche. Quiero clarificar varias cosas. No significa estar leyendo la Biblia día y noche, aunque sería bueno, pero a veces no hay tiempo. No hay tiempo, estamos ocupados en muchas cosas. Pero lo que sí está diciendo es medita, reflexiona, está pensando, está en el trabajo, enfrenta una situación. ¿Cómo se aplica lo que leí? ¿Cómo se aplica lo que escuché? ¿Cómo se aplica lo que Dios me enseña? Exactamente en este problema, en esta lucha, en este desacuerdo, en esta situación injusta, ¿cómo se aplica la palabra de Dios? Y entonces yo quiero hacer una diferencia entre estudiar
la Biblia y meditar la Biblia. No es lo mismo. No es lo mismo. Estudiar la Biblia es leer la Biblia y aprendernos cosas. Es aprender información, aprender conocimiento. Por ejemplo, de quién es Dios, quién es el pueblo de Israel, qué son los cristianos, cosas así. Es aprender información. Pero aprender información puede ser muy bueno, pero tiene que venir la meditación. ¿Y la meditación qué significa? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Pero además, ¿cómo me regocijo? ¿Cómo me regocijo en ella? Por ejemplo, yo al estudiar la palabra de Dios, yo pienso, por ejemplo, en mi hermana Teresa. Y el estudio de la Biblia me dice, ella fue cristiana en vida, ella puso su fe en Jesucristo, y el estudio de la Biblia me dice que para los que creen en Jesucristo, Jesucristo es la resurrección y la vida. Luego entonces la hermana Teresa está viva con Dios. Está disfrutando de una relación ininterrumpida con Dios. No hay camas, no hay hospitales, no hay medicamentos, no hay tranquilizantes. Ya ella no necesita recibir todas esas cosas. Eso es conocimiento. Eso es conocimiento de lo que dice la Biblia, que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso conozco. Pero ¿cómo medito? ¡Wow! Señor, qué tremendo. Tu palabra dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En qué aspecto es ganancia, Dios? Pues Teresa ya no se preocupa. Ya no se preocupa cómo está Terry, cómo está Neyset, cómo está Astrid, cómo está Silvia, cómo está Moisés, cómo... O sea, el preocuparse en esta tierra es una dificultad. Es una dificultad. Preocuparnos por los hijos, por los nietos. ¿Cómo estará? ¿Qué está haciendo? Oye, ahorita está disfrutando de Dios. Entonces, por eso Pablo dijo, es ganancia. Pero no nada más eso. Debe estar cara a cara con el Señor, alabándole y disfrutándole. El meditar es aplicar la palabra de Dios a mi mente y a mi corazón y encontrar deleite. ¿Sí me explico? Que aunque humanamente hablando me da tristeza y dolor ya no ver a mi hermana Teresa, ya no platicar, ya no compartir, ya no escucharla, sus historias increíbles, eso da tristeza. Entonces uno dice, ok, pero ¿en qué aspecto es ganancia? Porque ella está mejor que yo y porque yo voy para allá. Yo voy para allá. Sí, entonces, me deleito en su palabra, no en la circunstancia, no en la situación que me produce tristeza o dolor. Y que a lo mejor van a pasar meses, o va a pasar un tiempo X en que yo siga al pensar en la hermana Teresa, en mi familiar, en mi hermana, en nuestra amiga, hermana mayor, voy a experimentar deleite. Deleite. ¿Por qué? Porque estoy meditando en la palabra. Estoy imaginando el escenario, estoy imaginando cosas como Mercy Me, ¿no? La canción I Can Only Imagine. Solo puedo imaginarme, o sea, wow. No he estado todavía con Dios,
Dios no me ha llamado a su presencia, pero me puedo imaginar. Y es lo que dice, solo puedo imaginar, porque no sé lo que está pasando. Y al imaginarme, me gozo. Y puedo decir, Pablo tenía razón cuando dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De tal manera que ahora yo me puedo gozar y decir, Señor, ven pronto. Ya ven, Señor. No decirle, ay, aguántate un ratito, Dios. Todavía no vengas. Todavía no vengas. Cuando uno descubre lo que significa que el Señor viene, que pone todas las cosas en su lugar, que las injusticias se acaban, que la maldad se acaba, que el sufrimiento se acaba, que todas estas situaciones son nuevas, son hechas nuevas. Entonces puedo decir con gusto y con gozo, el Señor viene. Y la iglesia dice, ven. Y el Espíritu dice, ven. Y la novia del Señor dice, ven, Señor Jesús. Y nos deleitamos en eso. Yo recuerdo varias de las ideas que tomo hoy, las tomo de Tim Keller, mi mentor. Él ya está con el Señor, él enfermó de cáncer en el páncreas y después se extendió a otras partes, a otros órganos. Pero yo recuerdo, y a mí me impactaba, leer noticias de Tim Keller cuando él tuvo más de 4 años enfermo con cáncer en el páncreas. Y expertos de primer nivel buscaban tratamientos nuevos. Y él decía, oren porque ahorita están experimentando algo nuevo que descubrieron en tal lugar. Si ya no voy a estar en esta ciudad, ahora voy a estar en esta otra ciudad. Y la pregunta era, ¿por qué? Porque Tim Keller quería seguir viviendo. ¿Lo hacía menos cristiano? No. Pues él tiene su esposa, sus hijos, sus nietos. Pero él decía, Señor, concédeme vivir un tiempo más para que yo pueda hacer esto y esto. A las pocas semanas él volvió a escribir. Me dijeron que ya, que no hay, ya me queda poco tiempo. Y así que le he dicho al Señor, gracias Señor, por lo que me permitiste vivir. Y después ya no pudo escribir él, escribió su hijo. Y su hijo decía, mi papá está en paz, está tranquilo, está pasando sus últimos días con nosotros y está en paz, está consciente que pronto se va a encontrar con su Señor. ¿Cómo encontrar gozo en una situación dolorosa y difícil? Meditando en la palabra de Dios. Meditando. Así que cuando meditamos y encontramos deleite, puedo ir a Dios en oración y darle gracias, aunque no lo entienda. Puedo ir ante Dios en oración y decir, Señor, gracias por este problema, gracias por esta situación, gracias por este problema con mi jefe, con mi jefa, gracias por esta situación con este compañero, esta compañera, este vecino, este familiar. Gracias Dios, te alabo, te glorifico, te exalto. Estoy orando efectivamente. ¿Por qué? Porque antes de eso medité en la palabra de Dios. Medité. El segundo pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. Al meditar en su palabra, el segundo pensamiento es, Dios promete bendecirnos al meditar. Bendito el varón y mujer. Digo, la meditación me lleva a lo siguiente. Si yo fuera cerrado, pues aquí nada más dice el varón, no dice la mujer.
no dice el joven, no dice la señorita, no dice el niño. Todos. El salmista está viéndose a sí mismo y lo expresa. Eres bendito cuando meditas en su palabra. Fíjense, el simple hecho de meditar no significa que lo vas a entender todo. No significa que vas a tener todas las respuestas. No significa que al arrodillarte, al buscar a Dios, ya tengas todas las soluciones a lo que le vas a expresar a Dios. Puede que haya muchas cosas que no entiendas, que no tengas respuesta ante ello. Pero estás meditando y el simple hecho de meditar te hace bendito. Te hace una persona bendita, una persona bendecida, una persona que está en un estado de gracia. Recibir bendición, ser de bendición, es ser transmisores de la gracia de Dios. Es bueno, y qué bueno, yo lo he comentado en otra ocasión, qué bonita práctica de las familias antiguas, que al salir de viaje o al despedirte o al irte, el papá, la mamá te bendecía. Ahorita ya casi no practicamos eso. Pero qué padre cuando papá o mamá decía, ven, acércate, te quiero bendecir. ¡Wow! No nada más son palabras, es transmitir bien de Dios, transmitir poder de Dios, transmitir cosas que Dios puede hacer en ese viaje, en esa actividad, en esa tarea, en ese proyecto, en muchas cosas. Por eso aquí, al terminar la reunión, cerramos con una bendición pastoral, donde tal vez tú digas, ya sé lo que va a decir el pastor. El Señor te bendiga y te guarde. Ya me lo sé lo que va a decir. Pero al decir eso, algo se genera, algo se suelta, algo empieza a fluir que llega a ti y llega a mí. Yo lo creo. Si no lo creyera, no lo haría. No lo haría. Así que Dios nos dice, bendito el que medita en la ley del Señor. Y otra vez, la meditación te lleva, la ley del Señor. ¿Qué significa eso? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Significa la palabra de Dios. Los 39 libros de la Biblia, porque alguien muy literal puede decir, me está diciendo que medite en el Pentateuco. No, que medites en la palabra. Si tú meditas en la palabra en medio de la circunstancia que estás viviendo, eres bendito. Recibes bendición. Y de repente, no lo sé expresar, pero sientes algo, experimentas algo que tú dices, Dios va conmigo, Dios me va a proteger, Dios me va a sacar adelante. Y esto que temo, nada más va a quedar en temor. Dios me va a dar victoria en esta situación. ¿Y sabes qué? Dios lo hace. Dios lo hace, Dios mueve las cosas de tal manera que en medio de una enfermedad, en medio de una situación, en medio de un ir al hospital, Dios te llena de su paz. A veces las circunstancias no mejoran, no son como tú las oraste o las esperabas, pero Dios está obrando. Dios está obrando para bendecirte, para bendecirnos. Así que meditemos en la palabra. Eso lleva bendición, eso trae bendición a nuestras vidas. En tercer lugar, el tercer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente: los resultados de la meditación. Si te das cuenta, todavía no he entrado a oración, pero acuérdate que la meditación va antes de la oración. Y estamos pensando, no nos vamos a ver
Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5, todo el libro de Salmos, pero los resultados de la meditación los encontramos en los versículos 3 y 4. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, que son como paja o cáscara inútil que esparce el viento. Son como árboles plantados. Lo que la meditación hace, o un resultado de la meditación, es que Dios te planta firme en Él, y las circunstancias, las noticias o malas noticias, las situaciones que enfrentemos a diario con un hijo, con una hija, en el trabajo, con la economía, con cualquier situación que estemos viviendo o enfrentando, vamos a estar bien plantados, porque estamos plantados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en los fundamentos de Dios. Y ¿sabes qué? Aunque las circunstancias se vean volátiles, aunque las situaciones se vean difíciles, voy a estar firme. No me van a tumbar los problemas. No me van a tumbar las situaciones que no entiendo, donde no tengo respuesta. Voy a estar firme. Ese es un resultado. Estar firme. Y otro resultado que yo puedo ver, donde dice, y prosperará en todo lo que hacen, estoy pensando en un momento dado, experimentar gozo y vivir con gozo. Y fíjate bien, gozo puede coexistir con tristeza. ¿Te puedes imaginar eso? Gozo puede coexistir con tristeza. Pablo lo comenta en 1 Corintios, me parece, o 2, donde dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Mas siempre gozosos. O yo me lo puedo imaginar en Filipos. Se goza de ver a Lidia y de ver a muchas personas aceptar a Cristo. Pero después se topan con una chica endemoniada, con espíritu de adivinación, oran por ella, el espíritu de adivinación se va, y estos hombres que se quedan sin negocio, arman una mentira para que los encarcelen. Y no contentos con encarcelarlos, les dan de latigazos, los golpean. Y a medianoche Pablo y Silas están en un cepo, encadenados, sujetos, con las espaldas lastimadas. ¿Y qué están haciendo a medianoche? Cantando. ¡Qué locos! Cantando. No sé si después de cada estrofa decían, ¡ay! ¿Te duele la espalda, Silas? Sí, un poquito me está sangrando y todo. Sigamos alabando a Dios. Sigamos alabando a Dios. Podemos estar entristecidos por las circunstancias, las situaciones que vivimos o que enfrentamos, pero con gozo. Eso lo logra la meditación de la palabra. No te quedes en la pura tristeza. No te quedes estancado en el puro resentimiento. Gózate, gocémonos. Yo me puedo imaginar a Habacuc, lean Habacuc, nada más son 3 capítulos. Habacuc escribe su libro 5 años antes de que Jerusalén sea destruida. Y Habacuc en visión ve al ejército de los babilonios con Nabucodonosor al frente, ve con sus caballos, ve con sus carros,
los ve venir y el estruendo cada vez es más fuerte. Y Habacuc dice, se estremecieron mis huesos. Se estremecieron mis huesos y no sé si está diciendo, cuando dice se pudrió mis entrañas y cosas así, no sé si está diciendo, fue tan grave esto que lo que comí se echó a perder y me descompuse del estómago y todo esto. Pero empieza a meditar en Dios. Y si bien empieza a decir, aunque la higuera no florezca y el fruto de la vid falte, y ya no haya tortillas, ni haya frijolitos, ni haya verduras, ni haya taquitos y todo esto, Habacuc dice, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo es posible que está temblando y está con taquicardia porque el ejército de Babilonia viene y está gozoso? Porque él lo dice claramente, me gozaré en el Dios de mi salvación. No dice me gozaré en los babilonios, no dice me gozaré en que nos destruyan, no dice me gozaré en que nos aplasten, no dice me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré. Un anhelo de mi corazón es que cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros, nos podamos gozar sin importar lo que estemos viviendo. Nos podamos gozar. ¿Por qué? Porque nos estamos deleitando. Es un beneficio meditar en la palabra de Dios. Por último, quiero hablar de la práctica de la meditación. La práctica, y esto me regresa al versículo 2. Voy a leer lo que aparece en la pantalla en esta versión. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué meditar? No meditar en la serie de televisión de moda, no meditar en el programa de moda, no meditar en la película de moda, no meditar en lo que está pasando de moda o las tragedias que están ocurriendo a nuestro alrededor, sino meditar en la palabra. Todos, tú y yo, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Ya ahorita hay algo tan maravilloso que tú puedes apretar un botoncito en tu celular, si es que tienes un teléfono inteligente, y puedes ir manejando y escuchando la palabra de Dios. Puedes irla escuchando. Y al irla escuchando, obviamente sin cerrar los ojos, tú puedes estar deleitándote día y noche en la palabra, meditando en la palabra. No meditando en las ideas humanas de las personas. Las ideas humanas de las personas nos pueden confundir, nos pueden molestar, nos pueden hundir. Pueden generar un sinnúmero de pensamientos en nuestras mentes. Pero la palabra de Dios va a traer riqueza. Es interesante que la sociedad agrícola israelita entendía muy bien el concepto que está escribiendo el salmista. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, los creyentes, los que confiamos en el Señor, estamos bien cimentados, pero los no creyentes no. Y lo que agarraban los agrícolas en el pueblo de Israel era cuando cosechaban el trigo, por ejemplo, el trigo.
una práctica que hacían era agarrar el bonche de trigo que había, de semillas que había, y las aventaban al aire. El trigo, las semillas de trigo, por su peso caían. Pero las cascaritas, las famosas hojarascas, dice que el viento se las llevaba. Era una práctica muy común, muy simple, de decir, ¿cómo vamos a separar lo bueno de lo malo? Pues aviéntalo. Y lo bueno, por su peso, va a caer. Y lo que no sirve, el viento se lo va a llevar. Así que meditar en la palabra de Dios. Pero meditar también tiene otro significado que también ya lo hemos visto aquí. Meditar también es rumiar. Rumiar. Y la palabra rumiar tiene que ver con estos animales como las vacas, los becerros, inclusive creo que los camellos, no tienen un estómago, tienen varios. Y lo que hace es que comen y pasan el alimento y pasan por un estómago y después se regresa, pasa por otro estómago y se regresa. Por eso tú puedes ver a las vacas, si tienes curiosidad, las vacas siempre están. Y ya tiene rato que comieron. Ya tiene rato, pero están. ¿Cómo le hacen las vacas? Pues el alimento se le regresa. ¿Cuál es el propósito de eso? Sacarle el máximo jugo, la máxima esencia a ese alimento que consumieron. Por eso están felices las vacas echaditas y masticando. Había amigos que eran bien literales, ¿no? Nada más lo voy a poner de ejemplo, espero que a lo mejor les va a dar risa como a mí me daba risa, ¿no? Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Dice, ¿por qué haces eso? Estoy rumiando la palabra. Estoy rumiando, estoy sacándole el máximo de jugo a la palabra. Y seguían. Ni andan con pecadores. Ni se juntan con burlones. Digo, no, por favor, no tienes que hacer eso para sacarle el jugo máximo a la palabra del Señor. Pero esa es la idea de meditar. Que aunque tú la leíste en la mañana, estás en la tarde y estás en la noche, rumiando la palabra, siguiendo, sacándole provecho en la palabra. Y puedes tú estar acostado y de repente el Espíritu Santo te trae un pensamiento y dices, wow, no lo había yo pensado así. Es la práctica de la meditación. Y eso trae deleite. Quiero terminar con lo siguiente. Conclusión. Tal vez voy a fallar en mis deseos. O sea, ¿cuál es el deseo de meditar en la palabra de Dios? Tal vez voy a fallar, tal vez nada más voy a leer y ahí nada más me voy a quedar y no voy a aplicar, no voy a meditar, no voy a estudiar. Pero la ley de Dios no está enfocada en condenarme. Yo llevo una lectura bíblica diaria y debo de confesar mi pecado. Me atraso en los capítulos que debo de leer. Y un primer ataque que me viene es, qué mal pastor eres, qué mal cristiano eres, no estás leyendo la Biblia como debes de leerla. Pero después descubro que la palabra de Dios no está enfocada en condenarme, no está enfocada en llevarme a la desesperación, más bien está puesta para mi deleite, para que yo me deleite en Dios, porque a través de ella agrado a aquel
que lo dio todo por mí. Si yo hago esto, Dios se va a gozar y va a decir, valió la pena dar mi vida por él, por ella, por ellos. Meditemos en la palabra, seamos sabios, seamos honestos, perdonemos, seamos todo lo que la palabra dice y vamos a encontrar bendición en Dios. Amén. Amén. Vamos a pedir su ayuda y su gracia para esto. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por este mediodía, gracias por esta tarde, gracias por permitirnos, como decía Toño, en libertad reunirnos y estudiar tu palabra. No sabemos si esto va a cambiar en un futuro, pero Señor, mientras podamos, concédenos deleitarnos en tu palabra. Gracias por poder hacerlo. Bendice cada familia representada aquí, porque te lo suplicamos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.